aparece esta diapositiva única, digamos. Bueno, como ven, se refiere al esquema de la comunicación de Jacobson que ya habíamos visto antes para comparar el guión con la película en tanto mensaje dirigido a distintos destinatarios. Pero en realidad ese esquema de la comunicación Jacobson lo había desarrollado con la finalidad de definir las funciones que tiene el lenguaje, cualquier lenguaje. Él se refiere más al lenguaje hablado o escrito, pero en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de lenguaje. En el caso nuestro, al audiovisual y al guión en particular, ¿no? Que es lo que tenemos que aprender. En realidad, más específicamente, él quería definir la ética. Pero eso, digamos, es un poquito más complicado. Vamos a tratar de llegar lo más rápido y sencillo posible a eso. En realidad, lo que es fundamental en esto es que los 6 elementos del esquema de la comunicación, como ya vimos, del modelo de comunicación, están siempre presentes en cualquier acto de comunicación. Cada uno de ellos define una función que le es propia y por lo tanto esas 6 funciones están presentes también en todo mensaje, en todo acto de comunicación. Lo que pasa es que a veces predomina una u otra, o dos, o tres, o se ven más en primer plano una de las funciones, o dos sobre las otras, pero están todas al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que le va a llevar a concluir en que la función poética no está solo en la poesía, en la así llamada poesía, sino en cualquier mensaje es posible encontrar poesía. La definición va a ser un poquito más complicada, pero en todo caso vamos a ver cómo se llaman las funciones. Acá vamos después a adjuntar un texto de apoyo también con muchos ejemplos, etcétera. La función que se refiere al contexto referente se llama referencial, informativa, representativa. Es la que caracteriza con mayor predominio el guión. El guión es fundamentalmente informativo. Se escribe de manera objetiva. Recuerden, se da información sobre lo que se ve en la pantalla y lo que se oye. ¿Sí? Entonces, esta es en el guión quizás la que abunda en la mayor parte del guión. La función que se centra en el emisor, se puede llamar expresiva o emotiva, no tiene lugar en la parte que sería la acción o descripción. El guionista no expresa directamente su yo, no está escrito en primera persona, ni expresa sus emociones directamente. ¿Sí? Por eso digo, la escritura es objetiva, no subjetiva. Puede aparecer, por supuesto, en el diálogo de los personajes desde ya. La función del receptor o que está relacionada con el receptor se llama apelativa o conativa, es lo mismo, tiene otros nombres también, y en este caso, de la misma manera, no está presente en el guión, salvo es interesante que implícitamente está presente en la medida en que son instrucciones dirigidas a alguno de los artistas o técnicos que participan en la obra, ¿sí? Como de manera implícita, repito, ¿no? A veces en algunos casos, como puse la otra vez en Facebook, cuando uno lo hace en forma de sugerencia, ¿no? Cuando uno escribe una sugerencia entre paréntesis, ahí está más presente todavía la función apelativa, un poquito más presente. Y en el sonido lo mismo, ¿no? Cuando uno pone sonido, ¿sí? En el fondo es un pedido hacia el sonidista para que busque ese sonido en especial. O sea que ahí también está presente, pero de una manera implícita. La función típica, digamos, conativa se da en las órdenes o en los pedidos o en los ruegos o en lo que está dirigido a la segunda persona. ¿Sí? El emisor es el predominio de la primera persona, el receptor es el predominio de la segunda persona. En el caso del código, la función que se refiere al código se llama metalingüística. Es aquella función que sirve para hablar del propio código, es cuando el lenguaje habla del lenguaje. Si yo digo Roma es la capital de Italia, ¿sí? Estoy utilizando la función informativa, estoy dando una información objetiva. Pero si digo Roma tiene 4 letras, no estoy hablando de algo exterior al lenguaje, sino al interior del propio lenguaje, es decir, la palabra Roma tiene 4 letras. Eso sería una función metalingüística. En el caso del cine es también bastante frecuente que haya cine sobre cine.
En el caso más evidente es cuando el argumento gira alrededor de una filmación. Entonces uno ve algunos aspectos de cómo se realiza una filmación. Puede ser una película de ficción, o un documental o lo que sea. Después hay otros casos que lo vamos a ver más en semiología, cuando de alguna manera la parte de la filmación de la propia película se mete dentro de la película, ¿no? Esto no es muy común, pero puede ocurrir. Si no, por supuesto, esto también está reservado solo al diálogo y voy a ver si puedo subir un pequeño video que es un ejemplo de Woody Allen sobre justamente una función metalingüística, pero en el diálogo, ¿sí? En el diálogo. En el caso que era, digamos, el canal por donde circula el mensaje, tiene que estar abierto para que pueda circular y después se cierra. La función fática justamente es la que está dedicada a hacer eso. Por ejemplo, uno habla por teléfono, dice hola, y después dice, bueno, chau. ¿Sí? Eso es función fática, pura, digamos. Abre el contacto, cierra el contacto. A veces en el medio de la llamada uno dice, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Me entendés? ¿Me escuchás? Porque se puede perder la llamada o parece que se pierde. Eso también es función fática porque mantiene el contacto. En el caso del guión, de la escritura, ¿no? De la redacción del guión, tampoco tiene lugar, ¿no? Por supuesto, después en la película sí, a veces mantener el contacto implica mantener la atención, por ejemplo, ¿no? Del espectador, ¿no? Cuando el espectador está, por ejemplo, en las películas de terror, ¿no? En un bajón de tensión a propósito para que haya un gran impacto, ¿no? Que aparece el monstruo con un sonido muy fuerte, algo así. De alguna manera eso es función fática también, pero obviamente en el guión directamente no está. Eso está contado en el guión de manera referencial o informativa, pero no va a aparecer. Sí puede aparecer en el diálogo. Hay diálogos que son de función fática, pero por supuesto no abunda tampoco porque es perder el tiempo. Recuerden lo que tenemos en el texto sobre el diálogo, donde se dice que el diálogo en el cine no es una conversación real, ¿sí? Sino que es fingida, está estructurada especialmente para que tenga un determinado efecto. La conversación cotidiana por ahí está llena de cuestiones fáticas, de llamar la atención, de pedir el turno para hablar, de superponerse, de interrumpirse, y eso en los diálogos cinematográficos generalmente no aparece. A veces sí puede aparecer a propósito, pero digamos que... Y acá llegamos entonces a lo que sería la función poética. La función poética es aquella que está centrada en el mensaje mismo. A veces se llama también la función estética. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la estructura del mensaje, con la forma del mensaje. Y en cierto sentido, en un sentido muy general, que esto, por supuesto, hay que tener cierto cuidado, tomarlo con comillas si se quiere, tiene que ver con la belleza del mensaje. Belleza, por supuesto, es una noción sumamente amplia y en semiología la hemos visto en la connotación, ¿no? De la fotogenia, sobre todo, que tiene que ver con notar la belleza, que es un valor subjetivo, relativo, etcétera. Pero en todo caso, la función poética tiene que ver con la elaboración formal del mensaje, con los signos que se utilizan para el mensaje. Acá, bueno, vamos a ir después viendo cómo hay algunas funciones, algunos elementos muy importantes que tienen que ver con la función poética, como puede ser el caso de la metáfora, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de metáfora. Una figura retórica, que no es un sentido, tiene un sentido de buscar una profundidad en el mensaje, un sentido, no digo oculto, pero sí un sentido otro que uno de alguna manera tiene que interpretar, ¿no? Más allá de lo que está viendo. Y eso forma parte de la función poética, ¿sí? Que puede estar ligada, por supuesto, a la función expresiva, en el caso de que se puede combinar, porque recuerden que todas están presentes al mismo tiempo, ¿eh? Pero en el caso de aquellos mensajes que están particularmente elaborados o que tienen un cuidado especial por los signos, ¿sí? Es un predominio de la función poética. Pensémosla como contrapuesta, por ejemplo, a la función referencial. La función referencial informativa, por ejemplo, no importa tanto cómo se digan las cosas, sino el contenido, ¿sí? Yo digo, bueno, Roma
es la capital de Italia. Bueno, lo puedo decir por ahí de varias maneras, o al revés lo puedo decir incluso, ¿no? La capital de Italia es Roma. En cambio, en la función poética importa el orden, importan las palabras, importan las imágenes, no son intercambiables. Importa cómo lo digo, aquello que digo, no solo aquello que digo. Es decir, no es una cuestión tanto de contenido, sino forma. Y esto, bueno, es algo para meditar, para desarrollar un poco más con los ejemplos que vamos a ver en la medida en que, bueno, desarrollemos un poquito, no demasiado, la cuestión de la función poética. Pero esto es interesante tanto para guión como para semiología, si se quiere, ¿no? Que ya hemos trabajado la metáfora anteriormente. Bueno, espero que este video haya salido bien y en todo caso nos vemos después.